Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta transmisión de Tardes de Café que realizamos acá desde el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Durante el mes de octubre, en todas las tardes de café, hemos estado hablando temas del adulto mayor. Más sin embargo, hoy también queremos mencionar el 19 de octubre como el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una lucha que pues obviamente conocemos en Costa Rica y se da en todas las partes del mundo, que no perdona ni clase social, ni edad, ni nada. Todas las mujeres pues en este país están propensas a padecer este mal, pues que afecta muchísimas a muchísimas mujeres. Obviamente el próximo jueves vamos a tener un programa, una transmisión para que usted obviamente se pueda conectar porque está enfocada a la lucha contra el cáncer de mama. Pero ahora sí, retomando el tema que estamos acá hablando en el colegio, hoy seguimos con el envejecimiento activo y pues obviamente quiero saludar a la licenciada Sandra Fonseca, que es gestora de voluntariado de personas mayores y de voluntariado intergeneracional de AGECO, que está con nosotros para esta tarde de café y pues hablarnos mitos, realidades y un montón de cosas que obviamente desconocemos del tema del adulto mayor. Doña Sandra, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. ¿Y usted qué tal? Qué placer tenerla aquí con nosotros en Tardes de Café. Además, comentarles a las personas que están en la transmisión que hay un link para que puedan participar por rifas. Tenemos programas de salud para que obviamente usted pueda llenarlo con sus datos personales o la información que le están solicitando para que pueda participar por la rifa de estos paquetes de salud que al final de el mes de octubre, cuando ya finalicemos los 4 programas de Tardes de Café, se va a estar realizando la rifa para conocer cuáles son los y las ganadoras. Pero bueno, hablando del tema, hoy hablamos del envejecimiento activo. Doña Sandra, antes de hablar del envejecimiento activo, ¿hay algún dato de cuántos adultos mayores tenemos en Costa Rica? O un aproximado o a nivel mundial, como para que la gente se haga una idea de que hay muchísimos adultos mayores en el mundo. Sí, claro, efectivamente. Bueno, una vez más, darte las gracias al colegio por la invitación y por supuesto que tenemos una actualización incluso que sacó el INEC este año, es la más reciente que tenemos, que se las podemos compartir a las personas que nos acompañan el día de hoy. Ok. De acuerdo, entonces les voy a compartir primero lo que está pasando, el fenómeno mundial de sobreenvejecimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Bueno, disminuye la mortalidad, se mantiene o disminuye también lo que es la cantidad de personas con hijos e hijas, ¿verdad? Y también se mantiene lo que es, hay un aumento de la parte o del promedio de vida. Entonces, ¿a qué nos lleva esta situación o este comportamiento mundial? Aquí lo podemos ver. Tenemos que del 2015 al 2050 se va haciendo una proyección de aumento de lo que son las personas mayores o longevas que conocemos. Entonces, iniciamos, dice que tenemos para el 2015 un 12.3% de personas adultas mayores, se proyecta para el 2030 un 16.5% y para el 2050 se proyecta un incremento de un 21.5%. Bueno, yo creo que yo ya entro en el 2050. Yo ya entré. Bueno, entonces quiere decir que para el 2050 serían 2.000.900.000 y pico de personas a nivel mundial adultas mayores. Exactamente. Adultas mayores estamos hablando que son mayores de 65. De 65 años en Costa Rica, ¿verdad? Esa es, a nivel mundial, pues casi que la mayoría de los países mantienen esa edad. Algunos de 60, 64, nosotros 65. ¿Son muy pocos los países que mantienen eso de 60 o todos en general son como los 65? En general están entre 60 y 65. Sí, son como las edades. Pues si fuera 60 entrarían más personas entonces. Sí, efectivamente. Okay. Entonces yo creo que por eso es que también se han ido dando cambios estructurales, no solamente a nivel mundial, sino a nivel país, ¿verdad? Bueno, recién ha entrado en vigencia el cambio, ¿verdad?, de la ley. De la ley de pensiones. Efectivamente, el tiempo para pensionarse ya aumentó. Entonces todo sigue en aumento, ¿verdad? No solamente la población, sino también el rango. Una pregunta que tengo es, ahora uno ve
que las parejas que conforman sus familias ahora, ¿verdad? Que son los muchachitos, los más jóvenes, no tienen hijos. Es correcto. Eso va a generar un problema, digamos, en el 2050, cuando en Costa Rica muchos van a ser adultos mayores y no hay tanta persona joven que se va a dedicar a seguir levantando el país. Exactamente, la fuerza laboral va a disminuir, o sea, esto tiene una implicación muy, muy importante. Y justo eso lo vamos a ver en detalle un poco más adelante, aquí justamente. Dice, bueno, esas estadísticas, ¿verdad? Nos dicen que cada 60 segundos se convierte una persona en adulta mayor, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, sí, el incremento y el aceleramiento que está teniendo este crecimiento es muy importante, ¿verdad? Y tiene un gran impacto. Estas son las cifras justamente que les comentaba que el INEC nos compartió, ¿verdad? Este año, que nos dice que la población adulta mayor, por ejemplo, ha venido evolucionando en gran manera. De 1982, con un 4,5%, al 2022 casi que se dobló, está a un 9,6%, ¿verdad? Entonces ahí se nota, ¿verdad?, que sigue habiendo un número más grande entre las mujeres en comparación a los hombres. O sea, eso quiere decir que tenemos casi 500,000 de adultos mayores, un poquito más. De hecho, aquí tenemos el dato específico. El INEC en eso ha sido muy eficiente, ¿verdad?, de sacarnos y compartirnos estos datos. Tenemos, me voy a adelantar un poco para darle respuesta a su pregunta. En este momento tenemos, tenemos una población de 662.763 personas adultas, lo que representa un 12,86% de la población total del país. Efectivamente, entonces, devolviéndonos… PAM, para las personas que tal vez no entienden, PAM significa población adulta mayor. Personas adultas mayores. Personas. Efectivamente. Okay. Entonces, devolviéndonos un poquito para acá, ¿cuál es esa situación que ha venido sufriendo la población adulta mayor en Costa Rica? En términos de pobreza, tenemos que el 27,6% de ese 12,62, ¿verdad?, que es la totalidad, efectivamente, viven en condición de pobreza o pobreza extrema. También nos dice que hay un 3,1 preocupante de personas no aseguradas, ¿verdad?, donde se nota… De adultos mayores no asegurados, y por ley no pueden… Sí, pero hay condiciones que se requieren para que puedan ser asegurados por el Estado, ¿verdad? O aplicar a la pensión no contributiva, por ejemplo, que también es excluyente, ¿verdad? No es que está completamente abierto, sí es uno de los beneficios que el país está ofreciendo, ¿verdad?, por muchos años, pero también tiene sus exclusiones. Claro. Tenemos un 28,8% en condición de discapacidad, que eso es otro dato bastante alto y alarmante. Hay un 37,9% que viven solos o solas, y hay un 16% que no cuentan con ningún tipo de ingreso monetario. Entonces, este 27,6% que está al inicio, ¿verdad?, que vive en condición de pobreza o pobreza extrema, sí implica que sí tienen recursos, ¿verdad?, pero son insuficientes, por eso están en un rango o en una categoría de pobreza o pobreza extrema. Pero ¿cómo hacen entonces los que no cuentan con ningún tipo de ingreso monetario? Viven prácticamente de la indigencia, de lo que la comunidad, la sociedad le pueda otorgar. Algunos han ingresado o tienen… Esos podríamos decir, perdón que la interrumpa, que son muchas de las personas que viven en la calle. Efectivamente, que viven en la calle o que han sido abandonados en algunos centros, ¿verdad?, de cuidado permanente, o que están en alguna institución del Estado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no perciben, no tienen ningún otro recurso, ni apoyo, ni tienen una red de apoyo familiar, nada, ni económica. Entonces, solos por todo lado. Efectivamente, entonces, viendo un 16,6% es un dato bastante alto.
Esta es la que ya conversábamos, ¿verdad? Sobre lo que es la totalidad de personas adultas mayores en pobreza extrema, un 6.3%, y en pobreza un 16.7%. Estamos hablando que personas adultas mayores en pobreza están 154.728 personas. ¿Es correcto? En pobreza extrema, 27.689. Son menos en pobreza extrema que pobres. Es correcto. Sí. No. No, efectivamente, en pobreza extrema tenemos esa cantidad de personas y ahí están incluidas también aquellas que no tienen ningún incentivo económico. Entonces, si seguimos viendo un poquito más con esa lupa, qué es lo que pasa en Costa Rica, bueno, aquí tenemos por qué es que no perciben o dónde están esos recursos que estas personas o esta población percibe. Tenemos que un 19,9% se dedica a lo que es agricultura, ganadería, entre otras. Otro grupo en lo que es la tasa de participación laboral, o sea, personas insertas laboralmente, es un 13,4%. En comunicación y otros servicios, un 15.3%. En el empleo informal, y esto es un dato que se ha disparado incluso ahora a raíz de la pandemia también, no solamente en la población adulta mayor, sino hablemos de la población adulta de 45 años en adelante, ese número ha venido también en crecimiento y veamos lo que está en un 88,1%. Entonces, este es el empleo informal, lo que no cotiza en la mayoría de los casos para una pensión digna, ¿verdad? El que tampoco cubre todas aquellas necesidades básicas, sino que a lo que nos vaya saliendo al día. A lo que vaya. Efectivamente. Y hay otras actividades profesionales y administrativas de apoyo que representan un 14,6%, muy en promedio a las otras actividades económicas o laborales de nuestra población adulta mayor. Y tenemos finalmente este dato que también nos comparte el INAH, ¿verdad? De cuántas son las personas adultas mayores que están fuera del mercado laboral. Y este es un número también que nos sorprende, ¿verdad? Fuera de la fuerza laboral. Estamos hablando, cuando hablamos de fuerza laboral, estamos hablando de las personas que están insertas, ¿verdad? En lugares de trabajo. Entonces tenemos un 86%. ¿Cuáles son las principales razones? Bueno, no tienen disponible, por enfermedad, por ejemplo, no tienen disponibilidad para trabajar o tienen alguna limitación en cuanto a discapacidad y de edad, dice ahí. ¿Por qué sigue apareciendo limitaciones de edad? Bueno, hay personas que ya tienen un rango de edad, pues que definitivamente el desgaste físico. Que no les permite hacer muchas cosas. Efectivamente. Aparte de lo que es la discriminación por edad, ¿verdad? Que eso es uno de los aspectos que siempre cuando se habla de trabajo, la gente mira primero cuántos años tiene. No desea trabajar, algunos ya pues tienen se han jubilado, tienen un ingreso estable y pues deciden quedarse y disfrutar de esos años de jubilación. O bien que tienen obligaciones familiares o personales. Entonces, ahí vemos una imagen, ¿verdad?, donde la mayoría de mujeres específicamente, pues se dedican a cuidar sus nietos o ayudar y colaborar con otras tareas dentro del hogar para que los hijos u otros miembros puedan salir y cubrir todas esas necesidades económicas. Entonces, básicamente, digamos, estos son los datos que el INEC nos ha proporcionado. También las buenas noticias o los buenos datos que tenemos alrededor de nuestras personas adultas mayores y que también se viene a incrementar con lo de la pandemia, ¿verdad? Es el uso de las tecnologías, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de comunicación, ¿verdad? A raíz del hacinamiento, pues las personas adultas mayores se han visto con la necesidad de evolucionar en ese sentido. Y tenemos que ya ahora hay una mayor cantidad de personas del 2015 al 2021 que ha incrementado el uso de Internet, como lo podemos saber en ese dato lindísimo, sí, con la pandemia ¿verdad? se actualizaron un poquito. Claro, claro que sí, entonces, y se han visto en la necesidad, y para muchos ha sido el único espacio de socialización incluso, ¿verdad?
Entonces, imagínate, de un 14.5 a un 47.9. O el uso de computadoras portátiles y de escritorio también. Bueno, en esa más bien con los teléfonos inteligentes han disminuido porque ahora son más de WhatsApp, más que de computadora portátil o de escritorio. Como lo vemos ahí en el celular, en el uso de celular, sobre todo los celulares inteligentes, ¿verdad? O las tablets. Las tablets, al igual que las computadoras, han disminuido, pero los celulares sí están en auge. En auge. Para los adultos mayores. Efectivamente, entonces incluso... De hecho, justamente ayer vi una vecina que el nieto le regaló un celular súper tecnológico y ella nada más le decía a la hija, ocupo que me pongan los números de ustedes de primero, nada más solo guárdeme Adriana, fulana, sutana, perenceja y listo, para yo nada más leer y marcar. Y para temas de videollamada. Claro, incluso ahora hay algunas herramientas tecnológicas impresionantes, ¿verdad? Que incluso se vuelven hasta una compañía para las personas adultas mayores, ¿verdad? Como las mascotas. Sí, o las tecnologías inteligentes, ¿verdad? Que esas prácticamente usted les dice, enciéndase, apáguese, hágame esto, mándeme aquí o búsqueme lo que sea, y ellos, las mismas aplicaciones, les colaboran. Entonces esto realmente ha tenido un auge. A nosotros, digamos, desde la Asociación Gerontológica Costarricense, yo que trabajo con personas, con grupos de personas voluntarias, ellos sí, me manda el documento por WhatsApp, la presentación por WhatsApp, nos unimos desde el teléfono, ¿verdad? Por Zoom o por Meet o cualquiera de las aplicaciones que se designen. Entonces uno nota, ¿verdad? Que ellos definitivamente ya el WhatsApp es una herramienta útil y amigable, ¿verdad? Se ha vuelto una herramienta amigable también para esta población. Le han quitado el miedo y han rompido con el mito del no uso de las tecnologías. Bueno, esto, digamos, básicamente, ¿a qué nos lleva? Bueno, podemos determinar que el envejecimiento es uno de los mayores éxitos de la humanidad. Cuando vemos que va en incremento, decimos, bueno, ¿qué está pasando? Disminuyó la mortalidad, la gente está teniendo diferentes hábitos y costumbres que hacen que sus años se prolonguen. Pero nos trae a dos interrogantes importantísimas y que fue una de las que hiciste al principio del programa. ¿Estamos preparados para los cambios que conlleva este incremento de nuestra población? Y el otro, ¿cómo percibimos el envejecimiento y la vejez? Entonces, de ahí se van a determinar si estamos o no estamos preparados para esos cambios, partiendo desde las características de la población, sus necesidades, y la imagen que nosotros tenemos también desde las personas adultas mayores. Para encuadrar un poco el tema, ¿verdad?, que nos convoca hoy acerca de lo que es envejecimiento activo, como lo mencionaste al principio, vamos a enmarcar también, bueno, cuando hablamos de vejez o envejecimiento, ¿a qué nos referimos? Y qué es lo que tenemos en este momento para realmente prepararnos para ese momento de cuando lleguemos a los 50, a los 30 incluso ya casi, ¿verdad? Que va a disminuir la fuerza laboral, que vamos a tener un incremento en la población longeva, ¿verdad? Y adulta mayor. Entonces, ¿cómo hacemos que esa población siga estando vigente, ¿verdad? Durante todo ese tiempo. Bueno, vamos a partir del hecho de que cuando hablamos de envejecimiento hablamos de un proceso, que es un natural y universal, o sea, todos los seres humanos pasamos por ese proceso de envejecimiento, el cual es progresivo y reversible por más cremitas, por más tratamientos que queramos hacer y por cualquier cosa siempre va a ser progresivo y no vamos a evitar envejecer, ¿verdad? El envejecimiento. También muy dinámico, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que vamos a estar presentando muchos cambios a lo largo del tiempo, cambios físicos, cambios emocionales, cambios de roles, en fin. Y también dice que es un proceso heterogéneo, o sea, no es lo mismo o no es igual para todos, ni para todas. Entonces, es dinámico, ¿verdad? Para unos se acelera, es más, puede ser un poco más agresivo, puede ser diferente. Eso es cuando hablamos de heterogéneo dinámico, es que siempre va a ser diferente y nunca vamos a tener un mismo proceso de envejecimiento para todas las personas. La vejez, por su parte, lo enmarcamos como una etapa
que involucra lo que es las etapas de vida. Desde que nacemos empezamos en ese proceso de envejecer, ¿verdad? Entonces vamos pasando por las diferentes etapas: niñez, adolescencia, adultez y adultez mayor. ¿Qué implica esto? También implica cambios importantes, sobre todo a nivel familiar. Ya vamos, primero somos sujetos cuando somos niños, ¿verdad?, de cuidados. Cuando vamos creciendo pasamos a hacer roles de cuidadores, ¿verdad? Y cuando llegamos a la adultez mayor, pues vamos a necesitar en cierta etapa también el cuidado, ¿verdad?, de algunas, la contribución de las personas que estén dentro del hogar. En la etapa laboral, por supuesto que van a haber cambios, igual vienen las etapas de jubilación. En el área individual hay cambios. Yo no pienso lo mismo o de la misma manera que hace 20 años, por ejemplo, o cuando era niño, ¿verdad? O cuando conforme vamos creciendo, vamos teniendo también cambios físicos y fisiológicos y cambios de roles. Entonces antes, posiblemente en nuestra edad media, somos las personas que abarcamos el mayor provisión dentro del hogar. Luego esos roles van cambiando, ¿verdad? Entonces ya son los hijos los que trabajan y colaboran y contribuyen. Entonces nuestros roles también van disminuyendo. Ya no somos los cuidadores. ¿Por qué? Porque ya nuestros hijos o nietos ya están en una etapa donde pueden ser cuidados solos. Cuando hablamos de vejez y de envejecimiento, sobre todo envejecimiento, no podemos hablar, obviar los mitos que existen alrededor de esta etapa de vida, ¿verdad? ¿Qué son? Que, por ejemplo, oímos mucho decir de que es que todos los viejitos o viejitas son iguales, ¿verdad? Son igualiticos. Eso no es cierto, no somos ni igualiticos ni igualiticas, ¿verdad? Ni en ninguna etapa de nuestra vida, ni somos igualiticos ni igualiticas. Uno que es muy común, ¿verdad? Es que se vuelven como niños. Eso es uno de los mitos y estereotipos más fuertes y más difíciles de romper también, porque no son como niños, ellos siguen, o sea, la persona adulta mayor sigue manteniendo su autonomía, es un derecho, no solamente es una necesidad, sino es un derecho. Efectivamente, hay momentos donde ya, si hay un gran deterioro cognitivo, ya hay una patología, ¿verdad? O ya hay hay una enfermedad diagnosticada y un diagnóstico, pues sí, ¿verdad? Pero entonces no es comparable con un niño, es que su condición no le permite desarrollarse de una manera normal, pero por esas circunstancias, no porque haya llegado a la adultez mayor. O que representamos una carga también, ¿verdad? Es uno de los mitos. Ahora hay muchos memes donde todos cuando están chiquitillos es mi mamá y después es tu mamá, ¿verdad? Cuando ya están grandes nadie los quiere. Exactamente. Que se vuelven, no, sí hay cambios, al haber cambios fisiológicos, por supuesto que ya las personas no hacemos las cosas al mismo ritmo que otras, ¿verdad? Y se van dando ciertos cambios, ¿verdad? De desgastes físicos, pero que eso no nos imposibilitan. Cuando hay una imposibilidad es cuando ya efectivamente hay un diagnóstico físico o cognitivo. Pero mientras tanto siguen siendo personas completamente funcionales y con una cantidad que viene acá de derechos, ¿verdad? Que el derecho a la salud, a la autonomía, a la imagen, que eso es algo muy común de verse violentados, pero que se normaliza tanto que la gente casi no lo nota, ¿verdad? Por ejemplo, que si me quiero poner unas tenis, unas jeans, ay no le luces y ya es una persona mayor, o que no se pinte las canas, o que no se pinte el tel. Bueno, en eso hay mucho que uno podría conversar, ¿verdad? Porque no hay que caer tampoco en el edadismo, ni reforzar esos mitos y estereotipos, pero también es importante que tengamos claro que existen, que están ahí latentes, pero que también necesitamos empezar a trabajar, a romper con esos mitos y estereotipos y empezar a validar más bien los derechos de las personas mayores. Estos derechos están normados, ¿verdad?, de manera internacional y nacional, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, en la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez,
en la ley 7935, por ejemplo, en el país. Y ahora sí, vamos a entrar a qué nos convoca, digamos, el tema de hoy más específicamente, qué es esto de envejecimiento activo, cómo nosotros podemos hacer validar no solamente esos derechos, sino contribuir para que esta sociedad vaya creando condiciones para ese envejecimiento activo. Vamos a encuadrar el tema, bueno, vamos a definir qué es envejecimiento activo. Este es un enfoque propuesto por la Organización Mundial de la Salud para que las personas y los países, los pueblos, puedan afrontar lo que es el envejecimiento y mejoren su salud, la participación social y la seguridad social. Entonces, envejecer activamente más bien es un estilo de vida, ¿verdad?, que las personas deben querer mantener. Parte del hecho, ¿verdad?, de que sus gustos y sus intereses y sus preferencias deben imperar también. Entonces, es romper un poco con esos tipos de mitos y estereotipos de cómo debe ser una persona adulta mayor y empezar a trabajar más bien a promover esos derechos y esos estilos de vida que los lleven a este envejecimiento activo y saludable. Cuando hablamos de envejecimiento activo y saludable, van de la mano, lo activo y lo saludable, pero vamos a enfocarnos primero en lo que es el envejecimiento activo. ¿Qué determinan ese envejecimiento? Bueno, la formación continua que se tenga, no solamente el tema, sino la persona. Nunca estamos suficientemente viejos, ¿verdad?, para seguir aprendiendo y crecer. Y eso lo vemos de manifiesto con lo de las tecnologías a través de la pandemia, ¿verdad? Siempre se nos enseñan que no vamos a aprender al mismo ritmo, ni vamos a ocupar la misma cantidad de horas, o por el trabajo, o por una u otra cosa. Eso es una realidad, ¿verdad? Pero eso no es tampoco un limitante para decir no se puede hacer. No se puede seguir avanzando. Todo se puede, pero al ritmo de la persona. Efectivamente. Sí. Y eso no tiene que ver tanto con edad, ¿verdad? Los estilos de aprendizaje son desde cualquiera. Yo creo que yo me puedo estudiar ahorita algo y voy a un ritmo lento porque con la vida laboral, con lo que uno tiene que hacer, que los quehaceres de la casa y todo, ya uno se desgasta mucho. Efectivamente. Y una persona adulta mayor, no porque ya esté un poquito más viejita, ¿verdad? Como decimos los ticos, el desgaste es un mayor, ¿verdad? Porque siempre... Eso es innegable. Ajá, eso es innegable, hay un desgaste todavía más. Pero bueno, yo he visto ahora que yo hago CrossFit, un día de estos vi a un señor que yo tuve que decirle, señor, ¿cuántos años tiene usted? Me dice, tengo 69 años. Hacía mejores los ejercicios que yo. Y no es que uno los dé por menos, ¿verdad? Pero uno dice, ya la fuerza, puede que baje un poquito, pero ese señor levantaba un peso que yo me le quedaba viendo y yo decía, señor, usted me está engañando, usted debe tener como 50, ¿verdad? Pero me dijo, no, tengo 69 y toda mi vida he hecho ejercicio. Sí, efectivamente. Y me mantengo perfecto y hacía y se guindaba y andaba yo y todo el mundo me bien aplaudía porque uno decía, qué increíble, que de verdad, porque cuesta mucho ver eso. No, uno ya nos han enseñado que los adultos mayores ya después de pensionarse es ir a sentarse a la casa, a tejer. O a jugar bingo. A jugar bingo, ir a los bailes, no sé, estar en la casa sin hacer nada. Efectivamente, y está bien el jugar bingo y el que ellos practiquen el baile, que hagan todo ese tipo de otras actividades también de ocio, ¿verdad? Se vale, pero lo que nosotros promovemos o lo que lo que el envejecimiento activo promueve es justamente ir creando condiciones desde edades tempranas, ojalá, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ese desgaste físico y cognitivo e incluso emocional, ¿verdad? Y afectivo no vaya realmente a afectar en su adultez mayor. O bien, si no tuvimos el tiempo, no generamos esa conciencia temprana, ¿verdad? De ir creando esas condiciones, bueno, siempre es momento. Siempre va a ser un momento para aprender, reinventarse, ¿verdad? Que es un tema muy, muy de moda, pero que aunque suene trillado, realmente es importante el saber que podemos hacer las cosas diferentes y empezar a cambiar. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde la organización tenemos una población sumamente activa, ¿verdad? Esos son fieles ejemplos de lo que es el envejecimiento activo. Grupos de personas en cursos de computación, de informática, en cursos en piscina, acondicionamiento físico, manualidades, incluso personas de 91 años. Tenemos
preciosa, ¿verdad? Voluntaria de 91 años de edad, que ella es la facilitadora de cursos de manualidades a otras personas adultas mayores. De todo nuestro voluntariado son mayores de 50 años y tenemos el de mayor edad 92 años, ¿verdad? Y son sumamente activos en programas de radio, en programas culturales, en programas de ambiente, donde van desde limpiar playas hasta hacer jardines o paisajismo. Todo. Efectivamente, y los que trabajan incluso están insertos en centros. Y lo más bonito de todo esto, que puedan hacer todo esto es el apoyo familiar, ¿verdad? Porque yo creo que sí se cuentan con apoyo, o sea, hay que tener apoyo y cuidarlos y motivarlos. Sería lo deseable, que todos tengan el apoyo familiar. Correcto. Pero desafortunadamente, como usted dijo, de niños es mi mamá y de grandes es la suya, sí. Su mamá. Usted tiene que ver qué hace. Efectivamente, y vieras que dentro de esta población por lo menos sí tenemos muchas personas adultas mayores que viven solas. Yo un día fui a un salón de baile, que es como un bar, salón de baile en el centro de San José, por Plaza Víquez. Yo no sé si todavía estará abierto por el tema de la pandemia. Cuando yo entré ahí, yo dije, ¿qué es este lugar tan feo? ¿Verdad? Por fuera, la entrada no era muy bonita, pero cuando yo entré y vi esos pisos de antes, de este salón viejísimo, ¿verdad? Y el conjunto en vivo con esas músicas y esas canciones que no hay forma quien no baile. Y cuando yo vi a todos esos adultos mayores, porque eran adultos mayores, ¿verdad? Con aquellos trajes, corbatas, sombreros, y las señoras con vestidos de lentejuelas, brillantes, elegantes, finas y distinguidas, como decíamos. Sí, sí, bellísimo. A mí me dio una felicidad que de verdad yo sentí como una emoción, porque yo dije, nos han enseñado tanto que los adultos mayores no salen. Bueno, hay una película que inclusive no tienen intimidad, no tienen esto, no tienen lo otro, no salen, no toman, no pueden hacer nada porque Dios libre, se caen y se quebraron y se Y porque son como niños, hay que cuidarlos. Y son como chiquitos y Dios libre pues se pierden y después va y les pasa algo, correcto, ¿verdad? Que son más propensos a que anden solos en la calle, que otras personas abusadas puedan abusar de ellos en el sentido de que les roben o les hace algo, porque con más fuerza, pues obviamente ya los tiran y es un peligro, ¿verdad? Sí, ya no son tan ágiles para salir en carreras. Y hay señoras que siempre han tenido y señores problemas y se cae una fractura en una cadera, en una rodilla, la sanación es todavía más complicada. Efectivamente. Pero cuando ya yo los vi bailando ahí, yo me llené de una alegría, de una felicidad que yo me puse a bailar. Yo no sabía bailar la cumbia, ni el paso doble, ni todo lo que estaban haciendo ahí, pero uno se va a disfrutar de verlos a ellos bailar. ¿Y usted qué dijo? Cuando sea grande quiero ser igual a ellos. Cuando yo sea grande a mí no me van a sacar de aquí, fue lo que yo dije. Ojalá este lugar exista. Cuando tenga los 70 años, que me vayan a dejar ahí, me vayan a recoger a tal hora para poder disfrutar. Bueno, de eso se trata el envejecimiento activo justamente, ¿verdad? No solamente quedarse con esos mitos, ¿verdad? Dentro de la casa, sino también estar en formación continua. Ahora hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar para el aprendizaje, la participación social. Vemos también cómo se discrimina mucho en la toma de decisiones, incluso en los comités de riesgo, ¿verdad? Y a nivel comunal y a nivel social, incluso a nivel familiar, se discrimina mucho en la parte en esto lo que es participación y toma de decisiones. Otro determinante va a ser la salud, por supuesto, y cómo generamos condiciones, bueno, a través de una alimentación sana, el ejercicio, la convivencia sana también, la socialización es parte, porque la salud no es solamente física, sino también mental. Entonces, las personas adultas mayores necesitan tener esos espacios también de esparcimiento y de convivio. Y por supuesto la seguridad, que no lo podemos dejar de lado, como bien lo mencionaste. Si hay factores que requieren un mayor cuidado, ¿verdad? O por lo menos generar condiciones que los proteja también, por ejemplo, los accesos, los espacios, y la seguridad social, que eso ya todo lo necesitamos en este momento. Lo que es el envejecimiento activo se basa en el reconocimiento de los derechos humanos y los principios que establece la ONU. Entonces, ¿qué implican? Bueno, la aplicación no solamente para los individuos, sino para las sociedades, ¿verdad? Ser conscientes de que necesitamos todos esos espacios y esas condiciones desde las instituciones, desde la sociedad civil. Tenemos una responsabilidad todos y todas de crear esas condiciones. Bueno, como lo mencionábamos, lo de la participación continua,
y el mantenernos también activos y autónomos. Eso es parte de lo que ahora mencionabas, ¿verdad? De que tienen que estar en la casa, no pueden salir, no pueden hacer, no, ellos tienen todavía autonomía. Mientras no haya un diagnóstico que lo diga, ¿verdad? Que tienen Sí, hay que hay una patología, que sí, pues por obvias razones ya no se puede, efectivamente. no puedo ni siquiera dejarlos que se levanten de la cama porque se caen o les pasa algo y es una Sí. cosa complicada. Por ejemplo, mi abuela tenía Alzheimer y era una cosa terrible. Esa enfermedad es, yo creo que después del cáncer y esas, bueno, después de todas esas enfermedades, el Alzheimer es una cosa que uno no sabe, que es como que uno no sabe ni qué hacer ni cómo actuar. Sí. Ahí literalmente, yo sé que la expresión no se utiliza y ahorita estoy haciendo el catarsis, ¿verdad? Uno utilizaba, son como chiquitos, porque literalmente hay que cuidarlos 24/7, porque si se levantan una caída, es complicadísimo. Bueno, en este caso mi abuela era diabética, entonces se rompía. La herida había que, bueno, ver cómo la sanaba uno hasta meses, ¿verdad? Para poderla sanar, llevarla a sanaciones y un montón de cosas. Y al menos por dicha contó con una hija y, bueno, con varias hijas y que la podían cuidar y estar en eso. Pero yo veo adultos mayores que van y los dejan en un centro de cuidado con esa enfermedad y es... Sí, es muy Yo lamentable no sé porque... de dónde tienen el corazón. Y no, y que el deterioro va en aumento, ¿verdad? Eso es irreversible, son daños irreversibles y que van en aumento. Hasta el punto que el mismo organismo se olvida de que necesita alimentarse, tiene otras necesidades y se va deteriorando aún más, se acelera. Sí, efectivamente, esa comparación de que como niños uno tiene que tenerlo muy interiorizado. Sí es cierto que los niños requieren de muchos cuidados y están bajo la tutela, ¿verdad?, de las personas adultas. En la adultez mayor, excepto que haya una patología, como lo acabamos de mencionar, contribuyen con el cuidado, pero no es que deban ser cuidadas, es que colaboren con el cuidado en algunas áreas, pero sí deben de mantener su autonomía, sus cosas, su casa o sus pertenencias, ¿verdad?, y hasta su ritmo de vida que están acostumbrados. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, que hayan menos muertes prematuras, ¿verdad? Que también la gente se puede integrar de una manera más sana, más saludable dentro de las sociedades y dentro de los hogares y que se defiendan, por supuesto, todos los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, el derecho a la salud, a la educación, a la no violencia, el derecho a la imagen, como lo mencionamos hace un rato, todos esos derechos que no solamente están para las personas adultas mayores, sino también para las otras personas. Y muy ligado de lo que es el envejecimiento activo, está lo que es el envejecimiento saludable. Este ya se enfoca un poco más hacia lo que es cómo tenemos nosotros eso, o vamos cambiando o vamos adquiriendo esos estilos de vida que nos permitan llegar a una adultez mayor activos y saludables. Entonces, igual, esto es una propuesta del Organismo Mundial de la Salud y lo que busca es justamente que las personas empiecen a adquirir estilos de vida saludables a través de la alimentación, el ejercicio, el convivio, y muy importante, 4 áreas de acción para nuestros tiempos, para esta década y para que esto pueda ser una realidad. La lucha contra la discriminación por la edad, los entornos amigables hacia las personas mayores, la alineación de los sistemas de salud y lo que es el cuidado a largo plazo. Entonces, esos cuidados, ¿cómo se adquieren? Igual, a través de redes de apoyo familiares o comunales, en el caso de que no tengan familiares, ¿verdad? Que ya vimos que el número es bastante alto, y también desde el Estado. A veces creemos que el sistema de salud atiende a todas las personas adultas mayores, pero también es un poco relativo, ¿verdad? Sí es cierto que son atendidos, pero no se está promoviendo, lo que se hace es la medicación, pero la promoción, hasta ahora que están teniendo un auge, un poquitillo retrasados, pero bueno, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Incluso la Caja Costarricense de Seguro Social está promoviendo algo que prácticamente solo AGECO venía haciendo por más de 40 años a nivel nacional, que era esta promoción
de las personas adultas mayores en todos los diferentes espacios, ¿verdad? Entonces, de aquí la importancia de que realmente seamos conscientes del por qué necesitamos tener ese tipo de envejecimiento activo y saludables. Ya lo vimos cómo la población va en incremento, entonces necesitamos una población a los 30 en el año 2050 que todavía sea funcional y activa, ¿verdad? Entonces, necesitamos sistemas de salud que realmente respondan a las necesidades de nuestra población. Necesitamos recursos y programas sociales que se resguarden, no solamente los derechos sociales, sino también los programas sociales que están en pro del envejecimiento activo y saludable y que cuiden a esta población. Y como contexto social también necesitamos, ¿verdad?, asumir esa responsabilidad personal y comunal de preocuparnos, de informarnos, y no solamente informarnos, sino informar también a la población de cuáles son esos mecanismos y esas condiciones que requerimos para que nuestra población esté bien cuidada y los derechos humanos pues sean bien aplicados y vividos en cada una de estas personas, que no se minimicen, no se obstaculicen. Quisiera cerrar con esta frase de Ada, ¿verdad?, que envejecer es un hecho, ¿verdad? Ya lo para vimos, ahí vamos todos. efectivamente, desde que nacemos, para ahí vamos, pero envejecer con dignidad es un derecho. Es muy diferente, ¿verdad? El envejecimiento activo y digno es algo que nosotros debemos procurar y tenemos que seguir trabajando en pro de eso. Muchísimas gracias de verdad por esta participación y a GECO por brindarnos obviamente su participación, porque literalmente si envejecer es un hecho, para ahí vamos todos y poco a poco nos vamos haciendo más viejitos, pero con más sabiduría, ¿verdad? Literalmente, más porque los adultos mayores son como enciclopedias, todos lo saben, tienen demasiado conocimiento, vivieron muchísimas cosas y a veces es tan lindo de verdad, bueno, al menos yo que ya yo no tengo abuelitos, he ido de voluntario a centros de adultos mayores que ya por el tema de la pandemia pues uno no puede, no se volvió a hacer eso con frecuencia porque son personas muy vulnerables, pero es tan lindo compartir con personas adultas mayores, llevar un poquito de alegría. Me acuerdo que iba a un centro en Escazú, poder bailar con ellos, levantarlos de la silla de ruedas un poquito para que ellos se sientan que son útiles, regalarles cositas, una sonrisa, un abrazo, porque son personas que realmente están faltas de cariño y ese cariño que nosotros podemos brindar le puede hacer mucho a estas personas. Efectivamente, y un detalle súper importante, por ejemplo, nosotros lo podemos ver desde AGECO, nuestra población adulta mayor es una población activa, ¿verdad?, que está buscando y está encaminada a ese envejecimiento digno y activo. Entonces son personas con muchísimo potencial que están dando una gran contribución a la sociedad costarricense y que también asimismo están siendo informados, están siendo y recibiendo también esa formación en derechos y en diferentes estilos de vida o en el estilo de vida que les permita llegar a esa adultez o que sigan manteniéndose en esa adultez de una manera digna y activa. Entonces sí es muy importante que los veamos también desde ese punto, ¿verdad?, que tienen muchísimo potencial todavía para desarrollar. Doña Sandra, muchísimas gracias por su participación, por venir acá hasta el colegio, por regalarnos este espacio y por hablarnos del envejecimiento activo, que es un tema que obviamente que no podemos tapar con un dedo, ni podemos tapar ni ocultar, porque para ahí vamos todos y ocupamos informarnos. Y es una necesidad urgente. Para que cuando ya nos vaya tocando, nos vayamos acercando a esa edad, ¿verdad? Saber qué podemos hacer, cómo ir planeando el futuro que queremos. Y pues no, agradecerle por la labor que ustedes hacen y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y acérquense también a la página de AGECO. Ahí pueden encontrar también muchos recursos y material para ayudar a sus familias, a sus vecinos, conocidos, amigos y para nosotros instruirnos, ¿verdad?, igualmente para ir encaminando todo ese estilo de vida digno y saludable en nuestra vejez. Así que muchísimas gracias y
por este espacio y a las personas que nos acompañaron. No, gracias a usted, gracias a todos los colegiados y personas que obviamente nos acompañaron en esta transmisión. Y como siempre les decimos, si a ustedes les gustó esta transmisión, compártasela a otras personas para que se enteren de lo que hacemos acá en el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Nos vemos la otra semana. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.